Muy buenas noches, familia. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite esta hermosa noche de verano, por lo menos en esta región del país y del mundo, en el que podemos, una vez más, compartir en esta serie, pero el mayor de ellos es el amor, una serie basada, como ya lo recalcamos, siempre en Primera de Corintios capítulo 13 y lo que este capítulo tiene que enseñarnos acerca del amor. Hoy ya abordamos nuestra lección número 14 en nuestro devocional ya número 47 y el tema es el que ven en pantalla, el tema de esta noche, la lección es el amor no se goza de la injusticia, que es una expresión que encontramos en ese capítulo que ya mencionamos, el capítulo 13 de Primera de Corintios, específicamente el versículo 6. Esta introducción que vamos a hacer hoy va a tener un significado especial para una de nuestras hermanas, porque vamos a comparar algunas cosas con lo artístico. El racimo de frutos más hermoso que se haya contemplado está compuesto no por ningún fruto de este mundo, por muy hermoso que sea realmente o artísticamente, sino que está compuesto por los frutos del Espíritu Santo y está nutrido no simplemente por la savia, no simplemente de los minerales o demás componentes que toma la planta de la tierra, sino que espiritualmente está sustentado, nutrido por el principio del amor. Acompañe a este servidor a un taller muy particular, porque es el taller donde el artista más perfecto del mundo está trabajando, hermanos. Nosotros nos sentamos maravillados y en un silencio sin casi respirar, mientras el artista avanza cuidadosamente hacia la finalización de un diseño encantador. Ha colocado una proporción o ha colocado en proporción adecuada y una simetría perfecta la más hermosa y fragante disposición de 7 frutos que se mencionan en Primera de Corintios capítulo 13. Dentro de este ambiente artístico, espiritual, como le podríamos llamar, nos recuerda aquella expresión bíblica de Proverbios, capítulo 25, versículo 11, que dice con figuras, manzana de oro con figuras de plata, y luego desarrolla un tema específico, pero nos interesa esa primera expresión por la idea, por lo que nos lleva a imaginar o nos lleva a pensar cuando la leemos. Manzana de oro con figuras de plata. Proverbios, una expresión que se encuentra en Proverbios capítulo 25, versículo 11. El diseñador explica que los 7 frutos encantadores han sido escogidos de un capítulo verdaderamente grandioso de la Biblia, como es este capítulo de Primera de Corintios 13, donde pido que se mantenga en sus Biblias o se mantenga en la lectura que vamos también compartiendo a través de la presentación. Ahora, hablando de este artista que ha pintado, que ha diseñado este fruto maravilloso del Espíritu Santo, o que aún lo mencionamos en plural para hablar de cada una de esas cualidades o virtudes. Y luego de entender que todo esto está alimentado, nutrido, no por la inspiración de las musas, como la veían los poetas y demás artistas, sino por ese amor perfecto y verdadero que enseña la Biblia, que es, en este contexto, una manzana de oro con figuras de plata, debemos hacer una observación adicional y también contraria a lo que ahora estábamos viendo, porque revela un montón de frutas de un aspecto totalmente diferente al que vimos en la primera imagen. Todas ellas sucias, echadas a perder y muertas. Y definitivamente que aunque a través de este medio no podemos olerlas, pero en muchas ocasiones hemos tenido la experiencia, así que sabemos que un montón de frutas como estas, pues emanan un olor repugnante de la masa que producen. Otro diseñador
avanza y comienza a escoger de ese montón. Varias veces saca frutas contaminadas y las coloca bruscamente en la mesa. Cuando ha terminado, coincidimos en que el producto final parece digno únicamente del basurero. Cuando nuestra vida ha sido adecuadamente organizada por ese amor que fluye de ida y vuelta desde el trono de Dios, nosotros ejerceremos un gran cuidado para asegurarnos de que la vida no se nos vuelva a desorganizar. El amor, como dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 6, no se regocija de la injusticia o en la injusticia, o como también se podría traducir, de la iniquidad o la maldad o la impiedad. La injusticia puede que traiga cierto tipo de emoción para la joven viuda que en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 6 dice la palabra que ama la injusticia, ama la conducta bochornosa, indecorosa, irreverente. También podría traer emoción para el hijo pródigo que tiene sus happy hours o sus horas felices con las rameras o su desayuno con lo mejor de los burdeles de la ciudad. Incluso Judas Iscariote pudo regocijarse en la injusticia, aunque por un breve tiempo. Estos ejemplos deberían servir como muestras de la inutilidad para aquellos que desean participar en los placeres pasajeros de la injusticia. Cuando se mencionan los nombres de algunas personas en la Biblia, inmediatamente se sigue una frase que denota o describe su amor por la injusticia. Y ese precisamente es el caso, por ejemplo, de Balaam, que se describe como el hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, o como también podría traducirse, segunda de Pedro 2:15, el salario de la iniquidad o el salario de la maldad. Una joven doncella en Filipos fue utilizada por sus amos en un negocio exitoso para obtener muchas ganancias. Sin duda, ellos se regocijaron también en el salario de la injusticia. Existen razones por las cuales no deberíamos encontrar placer en la injusticia, porque la Biblia afirma en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Una razón final por la cual no podemos regocijarnos en la injusticia es porque aquellos que lo hacen serán castigados eternamente. Por ejemplo, toma en consideración lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Además, este mismo apóstol, en el capítulo 2 de este mismo libro, el versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Perecer eternamente es un alto precio que van a pagar algunos por ese error, como dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Dios no da mandamientos para que los humanos los desobedezcan, ni pronuncia promesas para permitir que éstas fracasen. Más bien dice el Señor a través del apóstol Pablo, escribiendo al evangelista y joven Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí nuevamente recuerde que la palabra iniquidad es sinónimo es sinónimo, sí, de la palabra injusticia y es un antónimo de la verdad, es un antónimo de la palabra de Dios, es un antónimo de la voluntad de Dios. La persona que actúa en injusticia es una persona que no tiene ningún respeto por la autoridad de Dios, por lo tanto no tiene ningún respeto por la palabra de Dios que está basada en la persona y la autoridad de Dios y que en un momento dado decide pasar por encima de esos mandamientos y por eso el verdadero amor no puede, porque la naturaleza de Dios no puede mezclarse con la iniquidad, la maldad, la impiedad, con la injusticia. Todos esos nombres indicando esa misma conducta rebelde de llevar la contraria a Dios, de desafiar a Dios,
y de creernos incluso más sabios que Dios. Si yo me niego a apartarme de la injusticia, o me aparto de la verdad, perdón, y sigo regocijándome en la injusticia, solo puedo esperar a enfrentar el juicio, con la expectativa de escuchar que el Señor me diga, como allá en Lucas 13:27, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Por lo tanto, amada familia, amados hermanos, debemos ser capaces de decir cada día, mi amor no se regocija en la injusticia. Que nuestro Dios Todopoderoso no permita que nosotros nos apartemos del camino del verdadero amor, este camino aún más excelente que el apóstol Pablo anunció a los corintios, pero también a cada uno de nosotros, sino que de aquí en adelante seamos personas que nos indignemos ante cualquier rebelión contra la voluntad de Dios, cualquier falta de respeto, incluso blasfemia contra nuestro Dios, que nos indignemos cuando nuestros hermanos incluso quieran apartarse del modelo de Dios, del camino de Dios, de la organización de Dios, del plan de salvación de Dios, de la manera de adorar que debe tener la iglesia, de cualquier aspecto de la vida cristiana, tanto en lo moral como en lo doctrinal, que sea un desafío directo contra Dios, porque nosotros en el amor verdadero no debemos regocijarnos de la injusticia. Tampoco nos vamos a divertir ni nos vamos a alegrar porque a las personas que deberíamos amar les vaya mal. No nos divertimos porque nuestros enemigos son castigados. No nos divertimos cuando nuestra pareja, cuando nuestros hijos, cuando nuestros padres, cuando nuestros hermanos les va mal porque nos trataron de una manera injusta y ahora queremos una venganza o queremos un desquite. Ese no es el camino del amor. El amor no se goza ni de la injusticia de aquellos que se rebelan contra Dios, pero tampoco se goza de ver la disciplina o el castigo que cae sobre otros. Todo juicio lo dejamos en manos de Dios y Él se encargará de aplicar precisamente lo que simboliza esta imagen que tenemos en pantalla, se encargará de aplicar la mejor justicia, la perfecta, que es la justicia divina. ¿A nosotros qué nos toca? A nosotros nos toca amar y amar verdaderamente. Que el Señor les siga bendiciendo ricamente.